Hoy en día hacer una foto parece algo instantáneo, ¿verdad? Un clic y ya está. Pero la historia para llegar hasta aquí, bueno, es un viaje increíble de siglos. Vamos a explorar cómo pasamos de una simple habitación oscura a la tecnología que define cómo recordamos, cambiando por completo nuestra forma de ver el mundo. Y es que, en el fondo, esta pregunta toca un deseo que es casi universal, ¿no? El de poder parar el tiempo, congelar un momento para siempre. La respuesta, sin embargo, no fue un único chispazo de genialidad, sino una búsqueda que duró siglos. Pues todo, absolutamente todo, empezó aquí, con algo tan simple como una habitación a oscuras. Mucho antes de pensar en química o en películas, la propia física de la luz ya nos estaba mostrando el camino, nos estaba diciendo que era posible proyectar una imagen del mundo. El primer paso estaba dado. Vamos con la primera parte de esta historia que va sobre ese sueño casi ancestral, el de conseguir que esa imagen fugaz, ese fenómeno óptico, se convirtiera en algo tangible, en algo permanente. Lo más increíble de la cámara oscura es que no es un invento como tal, es una observación de la naturaleza. Figuras como Aristóteles en la antigua Grecia o el erudito Ibn al-Haytham en el siglo XI ya entendían este principio. Era como si la luz siempre hubiera sabido pintar. Nosotros solo teníamos que aprender a mirar, a darnos cuenta. Y aquí vemos perfectamente cómo una idea va evolucionando, se va puliendo. Pasó de ser una simple curiosidad a una herramienta de verdad. Primero, los artistas la usaron para calcar la realidad con una precisión que era impensable. Luego, a alguien se le ocurrió añadir una lente y la imagen se volvió muchísimo más nítida. Y el paso final fue convertir esa habitación en una caja de madera que te podías llevar. La cámara como concepto ya estaba ahí, lista, pero le faltaba lo más importante, la memoria, la capacidad de recordar lo que veía. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al gran desafío científico. A ver, ya se sabía que algunas sales de plata se ponían negras con la luz, eso estaba claro. El problema es que en cuanto esa imagen salía de la oscuridad, ¡puf!, se desvanecía, se borraba por completo. Así que la clave no era solo crear la imagen, que eso ya se conseguía, sino fijarla, hacer que se quedara para siempre. Y eso, claro, nos lleva directamente a nuestra segunda parte, el momento del gran avance, cuando por fin alguien consiguió que la luz dejara una huella imborrable. Bueno, pues la persona que lo consiguió tras años y años de pruebas fue este señor, Joseph Nicéphore Niepce, un inventor francés. Usando una placa de peltre cubierta con una especie de asfalto sensible a la luz, betún de Judea se llamaba, hizo lo que parecía imposible, creó la primera fotografía de la historia. Pero ojo a este dato, más de 8 horas. Esa fue la exposición que necesitó para su famosa vista desde la ventana en Le Gras. Pensemos en lo que significa esto. Es un tiempo tan largo que en la propia imagen se ve el sol iluminando los edificios de ambos lados del patio. Esto no era un instante, para nada. Era un día entero condensado en una sola y única imagen. Una auténtica locura. El logro de Niepce, como os podéis imaginar, abrió la veda. De repente se desató una auténtica carrera en toda Europa. Su propio socio, Louis Daguerre, perfeccionó el proceso y lo presentó al mundo en 1839 con un éxito mediático, vamos, arrollador. Y casi a la vez en Inglaterra, otro inventor, William Fox Talbot, estaba desarrollando su propia técnica en paralelo. Vale, y aquí es súper importante entender las dos vías que se abrieron. Por un lado, el daguerrotipo. Era una pasada, súper detallado, una auténtica joya única sobre una placa de metal, perfecto para los retratos que la burguesía empezó a demandar. Pero por otro lado estaba el calotipo. Era una imagen más suave, menos nítida, sí, pero introdujo un concepto que lo cambió todo para siempre. El negativo. Por primera vez, una imagen se podía copiar, y este es el verdadero origen de la fotografía como la conocemos hoy. Vale, ya tenemos la fotografía, pero era cosa de unos pocos. Ahora vamos a ver cómo se consiguió que esta invención, tan compleja y cara, se convirtiera en algo que cualquiera pudiese usar. Es que durante décadas, ser fotógrafo era casi como ser un alquimista, un químico artesano. Había que preparar placas de cristal con una cosa llamada colodión húmedo. Imaginaos una solución química súper pegajosa, justo antes de hacer la foto y revelarla al momento. Era un proceso súper engorroso. Vamos, que tenías que llevarte un laboratorio entero a cuestas. Y entonces, en medio de todo este lío químico, aparece George Eastman con una visión que lo cambiaría todo. Su lema es una de las frases más brillantes de la historia del marketing. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. La idea era sencillísima, pero genial. Separar el acto de tomar la foto de todo el complejo proceso que había detrás. Y el modelo de negocio que montó fue sencillamente una genialidad. Fijaos en los pasos. Te vendían una cámara ya cargada, hacías tus 100 fotos. Cuando acababas, enviabas la cámara entera de vuelta a Kodak, y ellos revelaban, te mandaban las fotos impresas y te devolvían la cámara con un rollo nuevo. Brutal.
Kodak no vendía cámaras, vendía recuerdos. Y con este sistema, básicamente, inventaron al fotógrafo aficionado. Y el concepto de la instantánea, el snapshot, que cambió para siempre la memoria familiar. Pero claro, el mundo real no es en blanco y negro. Así que la siguiente gran frontera, el siguiente gran reto, era capturar la realidad con todos sus colores. La teoría, en realidad, ya existía desde 1861. Un físico, James Clerk Maxwell, demostró que se podía crear cualquier color mezclando luz roja, verde y azul. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta es llevar eso a una placa fotográfica. Eso fue un desafío enorme. Al principio, la solución era, colorear las fotos a mano. Luego, en 1907, los hermanos Lumière, sí, los mismos del cine, lanzaron el autocrom, unas placas de vidrio que creaban imágenes en color con un aspecto muy pictórico, casi como un cuadro. Pero el verdadero punto de inflexión, el que lo cambió todo de verdad, fue la llegada de Kodachrome. Su calidad de color era increíble, sus colores vibrantes, su estabilidad, era otro nivel. Se convirtió en la película icónica que definió la estética de todo el siglo XX durante casi 75 años. Casi nada. Y con esto llegamos al cambio más radical de todos, a la revolución que desmontó por completo los cimientos químicos sobre los que se había construido la fotografía durante más de un siglo. Y el origen de todo esto está aquí, en 1969. En los laboratorios Bell, dos ingenieros diseñan la estructura del primer sensor CCD, o sea, el chip que convierte la luz en una señal eléctrica. Pasaron más de 20 años desde ese momento hasta que tuvimos un producto en las tiendas. Pero cuando llegó, inició una transición imparable que se llevó por delante más de 150 años de fotografía basada en la plata. Pensemos en esto un momento. Durante toda su historia, la fotografía tenía una conexión física, real, con el mundo. La luz que rebotaba en un objeto dejaba una huella química directa sobre una emulsión. Por eso se consideraba una prueba, un testimonio. Se decía eso de la cámara no miente. Claro, el problema es que el mundo digital rompe por completo esa conexión. Una foto ya no es una huella física, es un conjunto de datos, de ceros y unos, de píxeles, que se pueden cambiar, combinar e incluso crear desde cero con una facilidad pasmosa. Y lo peor de todo, sin dejar ni rastro. A esta nueva realidad, los teóricos la llaman la era posfotográfica. Y ojo, esto no significa que la fotografía haya muerto, ni mucho menos. Significa que su naturaleza, su esencia, ha cambiado para siempre. La imagen digital es un híbrido, un espacio donde lo que se graba del mundo real y lo que se inventa se mezclan hasta que es imposible distinguirlos. Y esta es la gran pregunta con la que nos deja todo este viaje. Desde aquella habitación oscura hasta la inteligencia artificial que crea imágenes de la nada, la historia de la fotografía es en realidad la historia de nuestra relación con la verdad y con la memoria. Y hoy en un mundo donde estamos bombardeados por imágenes a cada segundo, entender esa relación es más complejo y más importante que nunca.